bien. Vale. A ver, ahorita cotejamos las dudas que hayan salido o algo en donde crees que no esté bien. ¿Te late? Ok, sí, me parece. Vale. David, ¿y tuviste algún problema o sí la pudiste hacer? Vale. Amigo Elías, ¿tuviste algún problema o sí la pudiste hacer? No, tampoco tuve problema. De hecho, sí, que nada más estaba checando algunos, pues sí, por último estaba checando algunos datos y todo, pero sí, todo bien. Muy bien. Amigo Luis, ¿sí pudiste hacer la tarea o tuviste algún bloqueante? Disculpe, se me pasó que estuve checando unas cosas con Spring Boot y se me fue el día en eso. Te escuché muy lejos, no sé si soy el único o los demás, Ahí sí me escuchan. un poquito mejor. Como le comento es que estuve checando unas cosas con Spring Boot y leyendo algunas guías y se me fue el día en eso y ya no pude checarlo. Vale, vale. Sin tema, digo, igual, pues digo, sigue pendiente. Este, igual este tipo de cosillas, pues no, vamos a tratar, pues, de que si con algo nos apuramos, no lo podemos entregar el día que a lo mejor que era para hoy, pues, no dejar de hacerla, ¿no? Al final de cuentas, pues, la mejor forma de saber si tenemos o no tenemos dudas es practicando. Ok, entonces ahí, pues igual sin tema. Si no pudiste por temas de trabajo, igual de ahí te sugiero que lo retomes, no lo dejes. Y nada, pues lo que ayer comentaba Esteban, si surgen dudas, me pueden contactar, ¿vale? Entonces, Ok, ok. vale, ahí Ale, me comentabas que tenías alguna dudita. Bueno, es que ya ves que tú nos habías dicho que pues hiciéramos el ejemplo de la cerveza, Ujú. pero bueno, yo nos dio como que lo aterrizáramos un poquito más en nuestros proyectos y eso es lo que estaba, bueno, más que nada haciendo. Ok, vale. De ahí, por ejemplo, de los temas que vimos ayer, que era el tema del nombrado, el tema de tener, si tenía yo más de una clase o si tenía yo una única clase, quisiera más el nombre, ¿no? El tema de tener en primer lugar mi sentencia de package y después mis sentencias de import, ver si tenía yo por ahí algún tipo de import redundante. Todo eso lo tomaste en cuenta o en consideración. Sí, perdón, sí, más que nada me iba guiando también con lo que nos ibas explicando en las diapositivas. Ujú. Y bueno, y también lo hicimos en conjunto Elías y yo íbamos así como que él me iba explicando unas cosas, y así, ¿no? Vale, vale, perfecto. Y por último, digo ya a modo general, con lo que revisamos ayer nadie tiene ninguna duda, todo claro hasta ahorita. Todo Bueno, claro. hasta ahorita sí, sí, vamos, bueno, no tenemos hasta ahorita dudas. Yo creo que con la práctica sí van a salir un buen. Vale, pues bien, retomamos. A ver, voy a compartir pantalla. Ahí me dicen si pueden ver la pantalla. Sí, ya se puede ver. Vale, pues bueno, miren, hasta el día de ayer veíamos lo que eran prácticamente a modo muy general algunos de los elementos que son necesarios para tener un, un archivo de ejecutable en Java. Veíamos lo que era la definición de una clase, veíamos que podíamos tener más de una clase en un archivo, que este nombre del archivo debería de ser match con el nombre de al menos de una de mis clases. Tenía yo una clase que al menos una de estas clases fuera pública para que no hubiera problema.
veíamos el tema de los comodines para hacer los import y pues veíamos o hacíamos la analogía de cómo es que Java ve las clases, ¿no? Cómo les asigna una unidad lógica de compartimiento que son los paquetes, ¿sale? Veíamos el tema del nombrado y todo eso, ¿no? Hoy nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es la parte de la clase. ¿Alguien me puede recordar qué es lo que era una clase? Pues yo, a mi experiencia, una clase considero que es mm, algo, bueno, digamos, en la creación de un paquete, son no sé cómo decirlos, sintaxis que podemos ver y leer, ya sean, bueno, excepto las privadas, ¿no? O sea, a menos que tengamos un acceso, ¿no? Pero, o sea, son clases, o sea, dentro de un paquete, ¿no? O sea, como la carta, no sé cómo decirlo. Es lo que decimos, la plantilla, ¿no? La plantilla para la creación de mis objetos, ¿no? Ah, ñeñe. Sí, sí, bueno, yo también sí entendí esto, que era como la plantilla, como el molde. Exacto. Como el molde para nuestros cupcakes, ¿no? Sale, entonces, bueno, recordará que hasta el día de ayer pues veíamos esa parte de que yo en una clase podía tener definido lo que eran atributos, que era el estado de un objeto, y podía tener métodos, que estos métodos son las acciones que se realizan sobre mis objetos, ¿sale? Bueno, de modo muy genérico es lo que es una clase, ¿sale? Pero en profundidad hay más elementos que hacen una clase. Uno de estos elementos, bueno, ayer veíamos dos conceptos importantes, ¿no? Cuando por ahí salía la pregunta del main. Veíamos el tema de lo que eran eh, atributos o métodos de clase y métodos de instancia. ¿Okay? Recordarán que les decíamos, pues bueno, los métodos de instancia son aquellos cuando yo realizo una instanciación, valga la redundancia, de mi clase. Y los métodos de clase son aquellos a los cuales yo puedo acceder si es que estos métodos han sido definidos mediante bueno, junto con la palabra reservada static. Veíamos por ayer el tema o veíamos el ejemplo del system.out, ¿sale? Sin necesidad de instanciar, podríamos hacer uso de esta clase o de sus métodos de esta clase, ¿sale? Entonces, lo que decíamos, ¿cómo es que se realiza la instanciación? La instanciación no es otra cosa más que la creación de referencias u objetos de alguna ente en particular o de alguna clase en particular, ¿sale? Hasta ahí todos me siguen, ¿sale? Sí, Pero para que esto suceda, vale, pero para que esto suceda, las clases por detrás, si nosotros no hacemos algo explícito, va a generar o va a hacer uso de lo que son constructores, ¿sale? Un constructor es una especie de método, es muy similar a lo que es un método, ¿no? A una funcionalidad de una clase, pero con dos características muy importantes. La primera característica es que el nombre del constructor debe de coincidir con el nombre de la clase, ¿ok? Y el otro punto a considerar es que los constructores no tienen ningún tipo de retorno. Más adelante, cuando profundicemos en métodos, vamos a ver que los métodos pueden regresar o no pueden regresar algún tipo de valor, ¿sale? Incluso para aquellos métodos que no regresan existe una sintaxis particular, ¿no? En donde debemos describir explícitamente la palabra void para indicar que el método no va a regresar. ¿Okay? Pero el llevar tal cual la palabra reservada void indica que estamos haciendo la creación o la definición de un método, ¿sale? Entonces, eso sí difiere a la sintaxis o la definición de un constructor, ¿sale? Entonces, otra vez, un constructor debe de llevar el mismo nombre de la clase y no debe de tener alguna sentencia de retorno. ¿Ok? Al igual que los métodos, pues en los constructores pudiéramos pasar clases.
Entonces, ¿hay dudas con lo que es un constructor? No, ¿No? No, Vale. Yo les preguntaría, ¿esto que tengo aquí definido es un constructor o no es un constructor? De acuerdo a lo que les acabo de comentar. no es. no, Ok, no es. ok, vale, díganme Ujú. por qué no es. Falta el static, ¿no? Ok, Porque va ajá, la palabra voy, es como el retorno que tú nos comentabas. exacto, es correcto, Ali. Ay, qué pendejo. Ay, perdón. Ay, ya nos exhibiste, no, no es cierto. No, No, yo digo porque yo digo que yo no me fijé. no No se veo preocupen. bien. Vale, justo es por eso, por la razón por la que nos comenta Ale. No puede ser un constructor porque tenemos en la firma, esto que tenemos acá, normalmente se le va a conocer como firma, la firma de un método, ¿sale? Entonces, dentro de la firma de este método, nosotros tenemos la definición void, ¿sale? Entonces, ojo, más adelante, en cuanto lleve un poquito más de tiempo manejando o trabajando con Java, se van a dar cuenta que existen certificaciones para validar el conocimiento con la, con la tecnología de Java. Entonces, muchas veces hay algunas preguntas de certificación en donde encuentras ejercicios de este tipo, ¿no? Tienes la sintaxis muy similar, pero lo que les digo, hay que tomar en consideración los puntos que les acabo de comentar, el no tener una sentencia de retorno y que haga match el nombre del constructor con el nombre de mi clase, ¿sale? ¿Qué más podemos hablar de los constructores? Bueno, los constructores, como les decía, es la parte inicial en donde nosotros a partir de esto podemos iniciar con la instanciación de nuestras clases. Entonces, por ende, el propósito de un constructor es inicializar campos que estén definidos dentro de nuestra clase, ¿sale? Aunque también nosotros pudiéramos tener cualquier tipo de lógica o de definición ahí. ¿Sale? Lo ideal o las buenas prácticas nos indica que no hagamos ningún tipo de operación adicional que no sea la de asignamiento, ¿sale? ¿Por qué? Porque lo que nos decía hace rato Ale, ¿no? Que la clase es una plantilla. Entonces, si nosotros hacemos algún tipo de lógica en nuestro método, digo, en nuestro constructor, perdón, pues esa lógica se va a plasmar en todas las instancias de mi objeto, ¿sale? Es decir, si a lo mejor yo creo la clase cerveza, ¿no? Y de esa clase cerveza voy a crear 100 objetos, pues yo las características que defina en mi constructor se van a plasmar en todos esos objetos, ¿no? Y a lo mejor yo no voy a querer que en todos tengan la misma lógica o algún tipo de operación que yo esté haciendo, ¿no? Por eso es que no es recomendable hacer una lógica, sino solo tomar a lo mejor el método de constructor únicamente para hacer asignación o algún tipo de inicialización de algunas variables. ¿Sale? ¿Hasta aquí todo claro? Sí, Sí, Ok, vale. Ahora, ¿qué es lo que les decía, no? Para, para todas las clases que nosotros definamos, no necesariamente o explícitamente debemos de definir lo que es un constructor. Cuando nosotros tengamos la definición de una clase y nosotros no hagamos la definición, el compilador por default genera uno. Este tipo de, de constructores proporcionado por el compilador se les llama un do nothing. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que hace es cumplir con la definición de no recibir ningún parámetro, no hacer nada, no hacer ningún tipo de operación de asignación, de inicialización ni de lógica, simplemente lo hace para que nosotros podamos instanciar o para que al momento de nosotros querer realizar la instancia de un objeto, sepa el compilador cómo hacerlo, ¿sale? Vuelvo a regresarme. Lo que le decía, nuestra sintaxis para crear un objeto es tener el nombre de la clase. A este nombre de la clase le vamos a dar un nombre a mi objeto que voy a crear
Y la palabra mágica para crear un objeto va a ser mediante la palabra reservada new. ¿Sale? Y la siguiente línea ya es el nombre del constructor con el cual voy a inicializar. ¿Sale? Ahora, cuando ya tenga más conocimientos avanzados, pues van a ver o van a escuchar algo que se le llama sobrecarga. ¿Sale? Entonces, muchas veces yo pudiera tener más de un constructor en una clase. ¿Sale? Pudiera tener un constructor el cual no recibe parámetros, pudiera tener un constructor con al menos algún parámetro, pudiera tener un constructor con n parámetros. ¿Sale? Entonces, ya de acuerdo a mis necesidades funcionales, yo pudiera decir, bueno, cuando yo voy a hacer la instanciación de mi objeto, pudiera tomar cualquiera de esos 3 constructores, ya sea que tome uno que no tenga parámetros, alguno que tenga más de un parámetro, o algún constructor que tenga n parámetros. ¿Sale? ¿Dudas con eso? No. Vale. Otra reglita más. Si yo declaro al menos un constructor para mi clase, el compilador ya no me va a proveer el constructor do nothing, ¿sale? Es decir, al momento que yo genero un constructor o declaro un constructor, con ese constructor va a ser el que va a ser el que va a tener reconocimiento en el compilador para mi clase. ¿Sale? Ahora, los constructores no son los únicos lugares donde nosotros pudiéramos tener inicialización de nuestras variables. ¿Sale? Miren, por ejemplo, en este ejemplo, aparte de que yo hago una inicialización de una de mis variables dentro de mi constructor, en mi clase también estoy haciendo una inicialización. ¿Sale? Más adelante vamos a ver la diferencia de lo que es inicializar una variable dentro de un constructor o una variable fuera del, o una variable dentro de mi clase. Existe algo que se le van a llamar bloques. Los bloques son sentencias de código que van dentro de llaves y muchas veces estas las utilizamos para poder inicializar algún tipo de bloque o grupo de variables que nosotros necesitemos. ¿Sale? ¿Qué es lo que debe de respetarse? Es que estas llaves no pertenecen a ningún método, sino que se plasman dentro de una clase. ¿Sale? Lo que les digo, prácticamente su uso es para poder inicializar algunas variables que no las queramos nosotros inicializar en nuestro constructor. ¿Ok? Ahora, perdón, algo que se me estaba pasando. A estos bloques se les llama inicializadores de instancia. Otra vez volvemos a hablar de instancia, ¿sale? ¿Qué es lo que quiere decir? Que mis inicializadores de instancia van a tener el compartimiento para todos aquellos objetos de los cuales yo genere a partir de mi clase, ¿sale? Es decir, otra vez, si yo tuviera 10 o 20 objetos que nacen a partir de la clase cerveza, estos 20 objetos contarían con su bloque de inicialización, ¿sale? Entonces, podemos hacer de 3 maneras la inicialización de alguna variable. Dentro de mi constructor, dentro de mi inicializador de instancia o dentro de una clase. ¿Sale? Entonces, miren, por ejemplo, dentro de este pedazo de código, ¿cuántos bloques de inicialización ven? ¿Tres? Ok, excelente. ¿Alguien más?
Pues bueno, sí, es correcto, Alex. Son 3 bloques de inicialización. ¿Por qué? Porque prácticamente cada que vemos que abre una llave y cierra una llave, eso es considerado un bloque de inicialización. ¿Vale? Súper fácil eso, ¿no? Sí. Ok. Ahora, otra vez, a veces lo complicado de Java es eso, ¿no? Que existen muchas reglitas que al momento de ponerlas en práctica cuesta un poquito memorizar. Eh, Una pregunta, Eladio. En esta sí, cuestión, cuando no cierras un corchete, en este caso, en un bloque, te va a marcar como, o sea, te lo va a marcar como error, ¿no? así es. Es lo que hablábamos ayer. Java tiene un compilador súper adiestrado que todos los errores de sintaxis en cuestión de que si estamos violando algo que no le gusta a Java, en corto va a chillar eso, ¿no? Entonces, uno de los más sensibles es eso. El tema de a lo mejor abrir o cerrar llaves, el hecho de abrir o cerrar paréntesis, en que yo sí tengo en mi constructor, en la firma de mi constructor, no sé, tengo definidos 3 parámetros de entrada, pero al momento de yo crear mi objeto, no le paso ningún parámetro a mi constructor, que si me falta algún método, o sea, todo te lo va a sacar súper rápido. Ajá, entonces es correcto eso. Si yo no cierro un bloque de inicialización o no cierro un método, va a ser sensible a un error de compilación. ¿Vale? Más adelante vamos a ver que existen errores al momento de compilación, que son los que vamos a poder nosotros prevenirlos, pero va a haber muchos errores que van a ser errores de runtime, que eso sí no dependen de nosotros. ¿Vale? Un poquito más adelante cuando hablemos de lo que son las excepciones, vamos a ver todo eso. Entonces, regresando otra vez, el tema de tener bastantes lugares donde nosotros podemos realizar una inicialización da motivo a que nosotros le debamos dar un seguimiento a este orden de inicialización, ¿no? Porque muchas veces en códigos ya de la vida real tenemos clases súper enormes en donde se utilizan los constructores para inicializar y luego un bloque de inicialización o se inicializan en la clase. Entonces, digo, por X o por Y, de repente ya con un poquito de presión, comenzamos a tender a hacer malas prácticas de repente en desarrollo. Entonces Java nos dice también, oye, ¿sabes qué? Pues yo te pongo ciertas reglas para que si tienes o llegas a este extremo de tener algún tipo de desorden, pues sepas también controlarlo, ¿ok? Entonces, lo primero que sucede es que los atributos definidos en mi clase y los bloques inicializadores son los primeros que se ejecutan cuando el compilador, valga la redundancia otra vez, comienza a compilar mi archivo .java. Uh-huh. Es decir, si yo tuviera métodos, tuviera constructores, tuviera clases, digo, bueno, sí, clases internas, tuviera un constructor, tuviera bloques de inicialización y tuviera la definición de mis campos, lo primero que va a suceder va a seguir de arriba hacia abajo, va a comenzar mi compilación y conforme vayan apareciendo mis atributos y mis bloques de inicialización van a ser los primeros que el compilador va a tomar. ¿Ok? Y ya posteriormente, después de que se hayan compilado mis atributos y mis bloques de inicialización, ahora sí se ejecuta mi constructor. ¿No hay dudas en esa parte? Es como decir que si fuera como de adentro hacia afuera va compilando, ¿no? No, más bien lo hace de arriba hacia abajo, ¿no? A ver, Ok. mira, acá tenemos un ejercicio, ¿sale?
Entonces, fíjense, lo que sucede acá, ¿qué es lo que me dice mi regla? Que lo primero que se va a ejecutar son los atributos y los bloques de inicialización. ¿Sale? Dice, esto es conforme el orden en que van apareciendo en mi archivo. Entonces, ¿qué es lo primero que aparece en mi archivo? Aparece un campo. ¿Sale? Entonces, este va a ser el primero que se va a ejecutar. Ahora, si yo previo a esto tuviera yo un constructor, el constructor no se compila o no se ejecuta primero. Lo primero que hace es esto, los campos. ¿Sale? Y luego me dice, después de que se ejecute esto, pues se ejecutaría, por ejemplo, secuencialmente, ¿qué es lo que sigue? Sigue un bloque. Todo lo siguiente a ejecutarse, pues va a ser mi bloque. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que sigue aquí? Yo tengo definida una variable de tipo string llamada name, que esa variable le estoy asignando el valor fluffy. ¿Sale? Y estoy haciendo una impresión de consola en lo que es en mi bloque de inicialización y estoy imprimiendo a la palabra setting field, ¿sale? Que es lo primero que aparece acá abajo. Y lo siguiente que se debe de ejecutar, como ya no tengo ningún otro bloque, ningún otro campo, ahora ¿qué es lo que me dice mi regla? Lo siguiente que se va a ejecutar después de que se hayan ejecutado todos los campos y bloques de inicialización van a ser los constructores, ¿sale? Entonces ahora, ¿qué es lo que se debe ejecutar? Se debe ejecutar mi constructor. Se ejecuta mi constructor y mi constructor a la variable name se le asigna el valor tiny. Pero ¿qué sucede en este punto? Antes de que mi variable tome el valor tiny, mi variable ya tenía el valor fluffy. ¿Sale? Entonces lo que acá sucede es que sobrescribe ese valor y ahora mi variable name contiene el valor tiny. ¿Sale? Y se ejecuta mi constructor. ¿Sale? Entonces termina la ejecución de mi constructor y se sigue con la ejecución de lo que es otra salida a la consola, que es un atributo de mi clase chick, y mi clase chick es de tipo chick, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene? Pues contiene el valor que se dio en el constructor, que fue el último valor que se le quedó asignado, que fue el valor tiny. ¿Vale? Ese es el orden como se ejecutaría. ¿Vale? Entonces, otra vez, esto es lo que les digo, esto es lo que requiere que le pongan bastante atención. Es una de las partes más cruciales y de repente que luego cuesta mucho trabajo manejar en Java. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Se ejecutan primero todo lo que son mis asignaciones o la ejecución de mis campos de clase, mis bloques de inicialización, y por último se comienzan a ejecutar ya mis constructores. Ahora, si yo tuviera definido un método, los métodos no se ejecutan por sí mismos. Los métodos se ejecutan al momento que sean invocados. ¿Ok? Entonces, lo que ahorita hablamos aplica únicamente para bloques de inicialización, definición de atributos de mi clase y constructores. ¿Ok? ¿Tienen dudas? No, ya me quedó un poco más claro. Vale. Muy bien, de aquí va a salir un ejercicio más. ¿Sale? De nuestro ejercicio que teníamos el día de ayer, vamos a tener que agregarle un bloque de inicialización y ¿se acuerdan de aquellas laboriosas pruebas de escritorio que hacíamos cuando íbamos a la universidad? O si en algún momento posterior a ello les tocó hacer esto o las han escuchado. Pruebas de escritorio.
Sí, Y amigo David, ¿te acordarás? ¿Te sonará este concepto? David no se encuentra. Ok, vale. ¿No está David? Ok. No sé, Elías. La verdad, a mí no. No, no me suena. Es que, mm, bueno, en ¿No? la universidad, a mí como tal, nos ponían a hacer no sé, nos daban lo que era, pues, una indicación. Vamos, o sea, la sintaxis nosotros la íbamos construyendo, ya dependiendo de cómo la que hiciéramos. Ok, ok, vale. Y amigo Luis, sí, 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 ¿te suena el concepto de pruebas de escritorio? La verdad, no. Puede que ahorita que muestre un ejemplo, me acuerde, pero hay cosas, por ejemplo, que las hago y ya ni me acuerdo cuál es el concepto. Va, va, Por va. dos, por dos. Por dos, ok, vale. Por tres conmigo, no, no es cierto. Ahí, Ale, ¿me quieres ayudar explicándonos en qué consiste una prueba de escritorio? Bueno, no sé si esté bien, ¿eh? Es la forma que bueno, Dale, tú dale. Acá es la nadie forma, critica por lo que digamos. Ustedes con toda la confianza. es como la forma detallada como de un algoritmo y como va a ir la secuencia, algo así. Exacto. Es eso, es darle un traqueo a algún método, en su momento lo hicimos con algún método, con una funcionalidad de un programa, ¿no? Pero es eso, el concepto de la prueba de escritorio es, bueno, a ver, es como sacarle una radiografía a mi programa y decir, bueno, ¿qué es lo que se va a ejecutar primero? A ver, paso uno. Paso uno, se define el campo A, B, C, D, ¿no? Una pregunta, Paso dos, si sí, ¿no es como un diagrama de flujo? te escucho. Mm, sí, pero no. De hecho, las pruebas de escritorio no necesariamente son únicamente para los programas, sino si yo tengo algún pseudocódigo, si tengo algún diagrama de flujos, yo le podía sacar esa prueba de escritorio, ¿no? Esa prueba de escritorio o el tracking, ¿no? De cómo es que se ejecutaba la secuencia y en dónde tenía las salidas. ¿A qué es lo que voy? Que prácticamente como resultado de la prueba de escritorio, yo tenía qué es lo que se iba, qué es lo que me daba como resultado mi programa, ¿sale? Por ejemplo, si yo tenía un ciclo, ¿no? Y dentro de mi ciclo yo tenía pues, el clásico contador, ¿no? Decía, bueno, mi valor inicial de I es igual a uno, ¿no? Y decía yo, ok, mi flujo pasó de aquí para acá, cumple la condición, sí. Ok, ahora mi índice ya no vale uno, ahora vale 2. Y pum, así yo seguía la ejecución a mano de lo que tenía que hacer mi bloque de código hasta que llegaba el momento que decía, ok, ya no cumple con la condición, ahora mi contador es igual a 9. Y preguntaba yo, ¿9 es mayor que 10? No. Ah, bueno, entonces como resultado de mi salida es que I vale 9. ¿Sí, sí se acuerdan de eso o no? Sí, Ok, Eh, vale, pues mire, ¿qué es lo que va a suceder? A lo que tengamos de nuestro programa, vamos a agregarle un bloque de inicialización, ¿sale? En donde algunos de los campos que tengamos definidos en en la clase, los inicialicemos ahí, ¿vale? Y posteriormente les demos un valor también en un constructor, ¿sale? Vamos a hacer las dos cosas, añadirle un bloque de inicialización y si no tenemos constructor en nuestra clase, vamos a generar un constructor sin que reciba parámetros para inicializar una de las variables y veamos el comportamiento y le hagamos esa prueba de escritorio, ¿sale? ¿Lo ven complicado?
No, Ok, vale. Pues bueno, esa tareita sí quiero que la haga porque mañana sí la vamos a revisar y mañana trabajaríamos con ello. Ok. en lo de bueno, lo que dejaste es que realizáramos, tenemos que hacer lo de los bloques y todo eso, y aparte la prueba de escritorio. Ajá, aparte la prueba de escritorio. Es decir, yo a la clase a la que ya hayamos trabajado, le voy a agregar un bloque de inicialización, le voy a agregar un constructor, veo una de las variables que tenga yo definidas en mi clase, la inicializo en un bloque de inicialización, la vuelvo a inicializar en mi constructor y vemos si realmente sucede como dice o como le estoy diciendo que es la secuencia de ejecución, que primero deben de ejecutarse mi campo o mis campos de clase, después mis bloques de inicialización y posterior a estos que se hayan ejecutado se ejecute mi constructor. ¿Ok? Ok, Bueno, y justo para eso quiero que hagan su prueba de escritorio, para ver si realmente sucede lo que le estoy diciendo y se den cuenta en qué momento sucedió el cambio. todo eso lo vamos a hacer en el programa ya, ¿verdad? Ujú. O lo podemos hacer en papel. En papel, en papel. Sí, lo haríamos en papel. Ahí, Ale. Sale. Entonces, hoy en día vimos otras cosas adicionales a lo que vimos en nuestra clase. Ya la vamos enriqueciendo, ¿no? Hasta ayer veíamos que nuestra clase únicamente tenía atributos, tenía métodos. Nos damos cuenta que también puede tener bloques de inicialización y puede tener constructores. ¿Sale? Ya tenemos casi todo para poder plasmar a diestra y siniestra clases. ¿Vale? Ahora vamos por algo que es eh, el complemento de todo esto, ¿no? O sea, prácticamente ya tenemos casi todo lo que va dentro de la plantilla, pero ahora en esta plantilla, ¿qué le puedo poner, no? ¿No? Ya tenemos los cupcakes, pero ahora los cupcakes, ¿de qué los puedo hacer, no? ¿Cuál es mi materia prima para hacer cupcakes, no? Entonces, en Java vamos a mantener dos grupos de tipos de datos, ¿sale? Vamos a tener los que son llamados datos primitivos, los cuales ya vienen de modo build o integrados con el JDK. Y vamos a tener otro grupo donde se les va a llamar referencia o tipo de dato, ¿no? Estos tipos de datos son los que se les va a llamar también objetos y objetos Java, ¿sale? Y todos estos objetos Java van a tener una colección compleja, que esta colección compleja va a ser compuesta ¿de qué creen? Pues de datos primitivos, ¿sale? Entonces otra vez, Java tiene dos tipos de datos primitivos y tipos de datos o referencias de objeto, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los datos primitivos que tiene Java? En Java existen, lo decíamos, 8 y es lo que es Boolean, con el cual el Boolean va a aceptar solo dos posibles valores, lo que es el valor true o el valor false. Y tenemos de lo que es desde byte hasta double. Todos estos datos son para tener operaciones numéricas. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a partirlo acá así. A partir de byte, short e in, nos va a servir para trabajar con lo que son datos enteros. ¿Cuál es la diferencia? Que los datos byte, por ejemplo, solo soportan un máximo de tamaño de 8 bits. Es decir, si yo le pongo un valor de 128, por ejemplo, que es el valor máximo para un bit, digo, para un atributo de 8 bits, si yo pusiera un valor mayor ya no lo va a soportar. ¿Vale? Entonces debería de utilizar mi siguiente tipo de dato para manejo de tipos enteros, que es el short. ¿Sale? Con este short yo puedo soportar valores de un máximo de 16 bits.
y con int puedo soportar un máximo de un valor de hasta 32 bits. Ok. Antes de continuar con la parte flotante o la parte decimal, ¿sabemos lo que representa la cantidad de 8 bits, 16 bits, 32 bits? Exactamente no. Ok, vale. Bueno, recordarán por ahí que siempre nos han hablado en arquitectura de computadoras, la carrera, que todo lo que comprende una computadora pues es solo números, ¿no? Y su sistema es binario, ¿sale? Solo podemos tener 0, 1, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que representa? Un 0, 1 representa un bit. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sale? Entonces, al ser un sistema binario, ¿qué es lo que nos representa un bit? Nos representa 2 a la potencia 1, ¿ok? Entonces, en este caso, si estamos hablando de 8 bits, lo que tendríamos es un sistema donde tenemos una base 2 elevado a la octava potencia. ¿Sale? Igual yo también explícita, bueno, el que más recuerdo es el de los demás no los voy a reconocer, desde el 16 hasta el 64 no los reconozco, pero ese sí reconozco que el 2 a la 8, parece que el valor es 128. ¿Vale? Entonces lo que le decía, si yo defino un tipo de dato entero con un valor mayor a 128, por ejemplo un 129, pues un tipo byte ya no lo va a soportar. ¿Sale? Entonces debería utilizar o un short o un int. ¿Ok? ¿Dudas, chicos, hasta aquí? no. Todo claro, todo claro. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que se da? Así como tenemos nuestros tipos de datos para el manejo de datos enteros, también lo tenemos para lo que son los puntos flotantes, ¿sale? Entonces, igual acá, el tipo de dato más corto perdón, me equivoqué. El tipo de dato entero llega hasta acá, hasta el valor de 64 bits, ¿sale? Es mi valor máximo que yo puedo representar con valores enteros de tipo de datos primitivos. ¿Sale? Es 2 a la 64 mi valor máximo que yo soporto. Y para mis valores flotantes, el más corto es el de 32 bits, que van a ser los float, y mi valor double, que es 2 a la 64. Y por último tengo mi tipo de dato sharp, que es para hacer representación de cadenas, ¿no? Estos se inicializan o se utilizan los sharp únicamente con una comilla simple. Ahora, una regla, un punto, una consideración importante es, cuando llega a definiciones de tipo float, para no tener problemas con el compilador, casi siempre al final de mi declaración debo de agregar la palabra F. Esto con el fin de dejar de forma explícita indicado al compilador que mi valor que quiero almacenar es de tipo flotante, porque si no lo hago de esa forma, el compilador siempre lo va a tomar como un valor decimal. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede? Los datos primitivos, lo hemos visto por acá, únicamente van a alojar valores de los cuales estamos hablando. Por ejemplo, si es un valor entero, pues, o un int, pues vamos a soportar es un valor 8, ¿no? Si es un valor, no sé, short, pues va a soportar igual un 6, un 5, ¿no? Si yo estoy hablando de un float, por ejemplo, va a soportar el 123.45F, ¿no? Y si estoy hablando de un double, pues cualquier valor de punto flotante que sea relacionado a la capacidad de mi tipo de dato double. Pero tenemos otro tipo de datos, ¿se acuerdan? Hablábamos de que teníamos en Java dos vertientes, los datos primitivos y los referencias de datos
o tipos de dato, ¿sale? Entonces, este tipo de, de variables lo que hacen es referenciar a la dirección física de memoria en donde se encuentre albergada nuestra variable. Es decir, por sí mismo, una referencia de objeto nunca va a almacenar el valor que tenga mi variable, ¿sale? A este tipo de situaciones se les va a llamar como instancia de clase. Una instancia de clase nunca va a hacer referencia al valor físico o al valor, por ende, de una variable, sino que siempre va a ser referencia hacia una dirección de memoria. Entonces, lo que acá hablamos un poquito más en detalle. Los tipos de datos primitivos mantienen los valores de memoria que se les asigna o que el compilador asigna a la variable, mientras que las referencias pues, van a tener algo que se le llama referencia puntada, ¿sale? Y pues bueno, una característica clave dentro de Java es que Java no permite que nosotros hagamos o que nos tenga que hacer que tengamos que aprender el manejo de memoria. No sé si a alguien en su momento le tocaría trabajar con lenguajes tipo COBOL o C, en donde bueno, más con COBOL, ¿no? O ensamblador, que eran lenguajes en donde tú tenías que estar siempre administrando la memoria y aprender a leerla para que no te comieras toda la memoria, ¿no? Tu programa no se comiera toda la memoria. Ya cuando trabajas así, Java lo que hace es, me hace falta más memoria. Hay un mecanismo de operación que se le llama garbage collection, en donde el garbage collection se dedica a eso, ¿no? O sea, si lo que tengo en memoria no es suficiente, comienza a jalar más memoria, ¿no? Todo esto a las capacidades de nuestro sistema operativo, ¿sale? Y de la misma forma, si tengo referencias o objetos, atributos que no estoy utilizando, los desecha y comienza a depurar para tener mayor capacidad de almacenamiento. Entonces, perdón chicos, me quedé sin pila. ¿Sí me escuchan? Sí, no te preocupes. Ok, vale. Pues miren, que estamos a punto de terminar ahora. Me espero, le damos otros 5 minutos y terminamos de ver esto de lo de referencia de objetos. Y mañana, pues igual, si hay dudas, igual les paso la presentación y lo comienzan a revisar y si hay dudas, pues lo aterrizamos en clase. ¿Te parece? De acuerdo.
Sale, entonces quedamos a esta parte, ¿no? Que las variables de tipo primitiva almacenan los valores, mientras que las referencias almacenan la dirección en memoria. Y les decía que una de las ventajas de Java es que Java no nos deja a nosotros la administración de la memoria, sino que lo hace por sí mismo mediante sus mecanismos como es el garbage collection. ¿Ok? ¿Qué más podemos hablar de las referencias? Como les decía, la referencia de objeto podemos tener de dos formas. Podemos tener ya eh, clases predefinidas, las build que les contaba que vienen con Java, o creadas por nosotros mismos. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, otra regla más es que las variables de referencia de objeto solo pueden apuntar a objetos de su mismo tipo. Es decir, por ejemplo, en este caso yo tengo la definición de la variable de tipo de referencia today, que es de tipo day, y tengo una que es de string, tengo una llamada greeting de tipo string, ¿sale? Entonces, day solo puede albergar referencias u objetos que sean de su mismo tipo, en este caso day, mismo caso para greeting, ¿sale? Solo puede apuntar atributos de tipo string o albergar o apuntar objetos de tipo string. Entonces, lo más explícito es que, pues bueno, una variable de tipo referencia de objeto, se puede asignar una referencia a otro objeto del mismo tipo o se puede asignar una referencia new, ¿sale? Como si estuviéramos haciendo una instanciación. Es decir, si yo ya tengo un objeto hecho, supongamos tengo el objeto today, pero el objeto today lo tengo referenciado al objeto new date. Bueno, acá no lo tengo, pero que lo tuviera, mira, acá lo tengo, ¿no? Que lo tuviera referenciado esto, ¿no? Como el new date, pero después yo tuviera otro objeto, y este objeto, yo quisiera que la variable today hiciera referencia a ese nuevo objeto, lo puedo hacer, ¿sale? Esto es lo que nos dicen estas dos frases. O puedo utilizarlo de esta forma como new, o lo puedo hacer como esta forma, únicamente haciendo referencia a una variable ya existente. ¿Sale? ¿Cómo se ve esto en memoria? ¿Sale? Es lo que decimos. Una referencia, que es la que está del lado izquierdo, está apuntando a una sección de memoria. Otra vez, las variables primitivas alojan el valor per se de una variable, mientras que las variables de referencia de dato apuntan a un espacio de memoria. ¿Sale? Es como se estaría reflejando. ¿Sale? En sí, la referencia today no apunta a algún valor en particular, sino a la memoria. Okay. Esto es bien importante, chicos. ¿No tienen ninguna duda de esto? Todo claro. Por el momento no. Vale. Pues ya nada más para resumir. Algunas referencias, perdón, algunas diferencias entre primitivos y referencia de objeto es que los tipos de referencia se pueden asignar a valores nulos. ¿Por qué se puede hacer eso? El apuntar a un valor nulo significa que no está apuntando a ningún lugar en específico del bloque de memoria. ¿Sale? Entonces, casi todo lo que tengamos que inicializar, cuando ya tengamos que trabajar con objetos, si nosotros queremos hacer una inicialización o queremos que esa variable quede disponible para poder apuntar a cualquier tipo de dato de su misma clase, pues lo ideal es inicializarlos con nulo, ¿sale? Mientras que a los variables primitivas no se pueden asignar, nunca pudieran tomar el valor nulo. De hecho, si hacemos esto nos generaría un error de compilación. ¿Qué otra cosa? Las referencias se pueden usar para llamar a métodos cuando no apuntan a nulo. Es decir, y una vez ya teniendo una referencia inicializada, algún valor de memoria, pues la puedo utilizar esto como referencia para apuntar a cualquiera de los atributos de este objeto. ¿Sale?
Eso gracias a lo que es la encapsulación, ¿sale? La encapsulación nos determinará a quién sí le podemos dar permisos de poder acceder a qué cosas de nuestro objeto o a qué atributos o métodos de nuestro objeto y a cuáles no, ¿sale? Y por último, un tip súper importante, todos los tipos primitivos tienen la definición de sus tipos de datos en minúscula. No sé, por ejemplo, si se fijan acá, todos los objetos compuestos utilizan, en esta parte, en esto, utilizan la referencia de una clase, ¿vale? Entonces casi siempre la definición de clases va a ser en mayúscula. Ahora, si se fijan, los primitivos, pues todos sus nombres empiezan con minúsculas. Más adelante, muchísimo más adelante, vamos a ver algo que se les llama objetos wrapper, en donde cada uno de estos tipos primitivos tiene a su vez un objeto wrapper de tipo referencia de tipo dato, pero de momento no hagan caso de eso, lo que ahorita les dije. Concéntrense en esto, que todos los datos primitivos, los que vienen build con Java, son estos 8. Boolean, byte, short, int, long, float, double y char, son con los cuales nosotros podemos armar tipos de datos compuestos. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? No, hasta ahorita Vale, mire, nos faltan ya poquitos temas, que es la parte ya de inicialización. Yo creo que esto lo vemos mañana después de revisar los ejercicios, ya para cerrar todo lo que es para la parte de clases. ¿Sale? El objetivo o de lo que se trata es que tengan todas las herramientas necesarias para poder identificar ya clases hoy en día, si están eh, bien o no están bien definidas, ¿sale? Que tengan todas las herramientas, todo lo que son los atributos y métodos y buenas prácticas de cómo hacer definición de clases. Y por otro lado, al momento yo de hacer una definición de una clase, pues vea que todas las reglas se cumplan, ¿no? El hecho de no tener redundancia de import, ¿no? Que tenga yo un paquete asignado, ¿no? No tener a lo mejor más de una clase dentro de un archivo, ¿vale? De eso se enfoca esta primera parte de nuestro curso, ¿sale? ok. Pues bien, entonces igual pues se les queda tarea para mañana. Yo creo que mañana es lo primero que vamos a hacer, pues es eso, revisar el ejercicio, vemos estos últimos temas que nos quedan pendientes y pues igual, hacer más ejercicios, igual si pueden, pues comiencen a hacer más ejercicios, generen clases, ¿no? Por ahí hagan definición de clases llamando a otras clases, ¿para qué? Para que igual pues, me bombarden con dudas, si tienen dudas, cuestión de definición, las podemos ir aterrizando también. ¿Les late? Sí. Ok, pues bien, chicos, creo que no anda por acá ni Esteban ni Jonas. Yo los busco más a rato para mandarle o realizarle la presentación y se las compartan para mañana. Ok. Vale. El audio también nos habían comentado que te hiciéramos preguntas sobre los proyectos que tenemos. Ajá. Bueno, ya contigo ya teníamos, Elías y yo, de que estábamos compartiendo nuestros errores. Uh-huh. Y nos sigue apareciendo uno. En sí ya le compartí a Elías, el que tú nos enviaste, para que ya lo subiéramos. Y bueno, me sigue apareciendo un error, pero ahora me aparece en reconocer Java. Ok, vale. Mira, si quieres. Porque mañana estoy bien apretado de trabajo. Y no, o sea, no, si quieres, cuando tú tengas tiempo, nos avisas para nosotros, tener, bueno, más que nada por tu tiempo, ¿no? Uh-huh. Nos había dicho John que te comentáramos sobre nuestras dudas y que también estuviéramos ahí contigo. Sí. Pues miren, de esto se trata, ¿no? El objetivo de este curso es para eso, para ayudarles y tengan la mayor herramienta o un poquito más de visualización de lo que a veces
todo el ecosistema que se debe de manejar en un proyecto. De hecho, cuando lo revisé el proyectito ese, por temas de permisos yo no puedo tener instalado los repositorios o las bases de datos que se están utilizando. Por eso es que cuando te mandé el código, te dejé muchas clases comentadas, porque precisamente eran ya todo lo que era la comunicación del repo hacia las bases de datos. Entonces, por ejemplo, por ahí hay que preguntar con ellos si alguien tiene los scripts o las instancias de donde están alojadas esas bases, para ver si es con eso y ya pudiéramos comenzar a quitar los errores. Yo recuerdo que de errores de compilación ya no serían mucho más que errores que se generan por sí mismo por no reconocer los repositorios. Pero sí, sí, sin tema, mañana deja ver si tengo un espacio, nos buscamos y hacemos una sesión de 1 hora para darle seguimiento. Sería contigo y con Elías, ¿no? Sí, creo que Luis también tiene otro tema, pero más que nada era eso, y pero como tú dices, entonces sería mejor preguntarles ellos lo que nos comentan las estancias y todo eso, ¿no? Para poder Sí, hacerlo. sí, mira, a ver, deja ver A ver, me dicen si ven mi pantalla rápido. Es que pues ya no me deja compartir. Pero si quieres, mañana lo revisamos. Mañana también abro el proyecto y te digo en dónde es donde ya sea la comunicación con los repos y qué es lo que deberíamos de tener. Ok, está Sí, bien. vale, Ale. Igual ahí, amigo Luis, si puedes, mañana trata de hacer un test antes de tu audio. Y igual con gusto te apoyo con tus dudas del proyecto que lleves. Ok, vale, sí, con respecto a Spring Boot, no sé si lo he llevado usted. Va, 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 va. Pues sin tema, entonces, dejen revisar si tenemos un espacio mañana, los busco. Y ¿cómo lo hacemos? Les paso mi número por acá y ya me mandan WhatsApp y nos conectamos. Claro. Vale, 55. Miren, ese es mi número. Hacemos la misma dinámica que hacemos para los Meet de ahorita del curso. Te encargas, Ale, de mandarme por ahí un mensajito. Te coordinas con Elías, con Luis. Y te digo más o menos como qué horas tengo tiempo. Coordinas, nos reunimos y le damos a las dudas que tengan del proyecto. Claro. Ok. Bueno, que tengan bonita noche, chicos. Cuídense mucho. Gracias Muchas igualmente. gracias, Eladio. Cuídate Sí, mucho. Gracias por el cuídense. apoyo. Mañana sean puntuales con su tarea, chicos. Si no, va a haber castigo. Ok. Sale. Bye. Hasta luego.